Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Imagina esto. Mientras tú y yo estamos conversando tranquilamente, algo impactante sucede a mis espaldas. Yo lo noto y reacciono, pero tú permaneces ajeno. ¿Qué realidad es más válida, la mía o la tuya? Este es solo un ejemplo de cómo nuestras percepciones moldean lo que experimentamos como real. Hoy nos adentraremos en una de las cuestiones más fascinantes y profundas que la humanidad ha enfrentado. ¿Es posible que exista una realidad absoluta? A simple vista, podríamos pensar que lo que nos rodea es indiscutiblemente real, pero una mirada más atenta nos invita a cuestionar esta suposición. ¿Y si lo que llamamos realidad no es más que una construcción basada en nuestra percepción individual? Como los sentidos, el cerebro y nuestra cultura actúan como filtros que limitan lo que percibimos del mundo. Desde las limitaciones biológicas que nos impiden ver más allá del espectro visible, hasta los sesgos emocionales que colorean nuestras interpretaciones, nos daremos cuenta de que la realidad tal vez no sea lo que parece. Además, hablaremos sobre cómo diferentes tradiciones filosóficas, científicas y espirituales han tratado de responder a la pregunta sobre la existencia de una realidad última. Desde el mundo de las ideas de Platón hasta la física cuántica y el concepto de Brahman en el hinduismo, descubriremos perspectivas fascinantes que podrían expandir nuestra forma de entender lo que llamamos realidad. Y para cerrar, reflexionaremos juntos. Si nuestras percepciones están tan influenciadas y limitadas, ¿es posible entrenarlas para captar más allá de lo evidente? ¿Podemos acercarnos, aunque sea un poco, a esa hipotética realidad absoluta? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué papel crees que juegan nuestras percepciones en cómo construimos nuestra identidad y en cómo nos relacionamos con el mundo. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber. Comencemos. ¿Es posible que exista una realidad absoluta? A primera vista, podríamos creer que lo que ocurre a nuestro alrededor es un hecho incontestable, pero una reflexión más profunda nos lleva a cuestionar esta suposición. La realidad, en esencia, no es un monolito sólido e inmutable. Más bien, es un caleidoscopio de percepciones individuales que varían según quien mire, desde donde lo haga y cómo interprete lo que ve. Imagina este escenario. Estamos aquí, conversando tranquilamente, cuando algo o alguien aterrador entra por detrás de ti. Yo lo veo, y mi reacción inmediata es de pavor, pero en ese instante, mi rostro no logra transmitir lo que estoy experimentando. Mientras yo estoy sumido en una experiencia de miedo visceral, tú sigues inmerso en una conversación serena, completamente ajeno a lo que acaba de irrumpir en mi mundo. Para cada uno de nosotros, la realidad que estamos viviendo en ese momento es completamente diferente. Ahora cambiemos la escena. Supongamos que un incendio comienza detrás de mí. Tú lo ves, pero yo sigo sin notarlo. Durante esos segundos cruciales antes de que me alertes, estamos viviendo en mundos opuestos. Tú en una realidad impregnada de urgencia y peligro, y yo en una de aparente calma. Estos ejemplos ilustran cómo la percepción no solo influye en nuestra experiencia de la realidad, sino que, en muchos sentidos, la define. Entonces, surge una pregunta intrigante. ¿Podemos entrenar nuestra percepción para ir más allá de lo que la mayoría considera normal? Tal vez haya quienes, por predisposición genética o por práctica consciente, logren captar matices o dimensiones que escapan a los demás. Sin embargo, no es un don reservado a unos pocos. Todos, en mayor o menor medida, tenemos la capacidad de expandir nuestra percepción. Lo que nos detiene, muchas veces, es el miedo. El miedo actúa como una barrera invisible que nos impide mirar más allá de lo conocido. Tememos lo que podríamos descubrir o aquello que preferiríamos evitar. Pero si nos atrevemos a bajar esas defensas, podríamos darnos cuenta de que el mundo está lleno de señales, energías y significados esperando ser descubiertos. Así, la percepción no es solo una herramienta para experimentar la vida, es una puerta que puede abrirse hacia realidades más amplias.
¿Estamos dispuestos a cruzarla y descubrir qué hay más allá de lo que conocemos? Así, surgen varias preguntas relevantes que no solo nos invitan a reflexionar, sino que también son el punto de partida para cuestionamientos más profundos. Como por ejemplo, ¿existe una realidad absoluta o solo construcciones individuales basadas en nuestras percepciones? Esta pregunta invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad misma y puede llevar a una discusión sobre teorías filosóficas como el solipsismo, el constructivismo o incluso el idealismo platónico. Puedes explorar cómo distintas culturas y tradiciones espirituales han abordado esta idea. La pregunta sobre si existe una realidad absoluta o si todo lo que experimentamos es una construcción individual ha sido objeto de debate filosófico, científico y espiritual durante siglos. La respuesta no es sencilla, pues depende del marco desde el cual se analice. El filosófico cuestiona la naturaleza de la existencia, el científico busca pruebas empíricas, y el espiritual invita a la reflexión subjetiva sobre nuestra conexión con lo trascendente. Nuestros sentidos son las herramientas primarias para interpretar el entorno, pero están lejos de ser infalibles. El ojo humano, por ejemplo, solo percibe una pequeña porción del espectro electromagnético. Esto significa que muchos fenómenos, como la radiación ultravioleta o las ondas de radio, existen pero están fuera de nuestra percepción directa. Además, el cerebro no solo interpreta lo que vemos, oímos o tocamos, también filtra la información para darle un sentido coherente. Este proceso incluye sesgos, expectativas y emociones que moldean nuestra experiencia subjetiva. Por ejemplo, dos personas en una misma situación pueden interpretarla de maneras completamente opuestas debido a su contexto personal, sus creencias y sus emociones del momento. Este fenómeno pone en duda la existencia de una realidad absoluta, accesible a todos por igual, ya que cada individuo vive una versión única y limitada del mundo. Desde la filosofía, el concepto de realidad absoluta ha sido cuestionado y reinterpretado. Platón, por ejemplo, habló del mundo de las ideas, un plano ideal y perfecto que se encuentra más allá de las sombras proyectadas en nuestra caverna perceptual. Este enfoque sugiere que lo que experimentamos no es la realidad verdadera, sino una representación imperfecta de algo mayor e inmutable. En contraste, filósofos contemporáneos como Immanuel Kant sostuvieron que la realidad en sí misma, la noumena, es incognoscible. Según Kant, solo podemos experimentar los fenómenos que se nos presentan a través de nuestras categorías mentales y perceptuales. Desde esta perspectiva, todo lo que conocemos está condicionado por nuestras limitaciones humanas. La ciencia, aunque busca objetividad, también encuentra obstáculos en la percepción. Por ejemplo, en física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos medir simultáneamente ciertas propiedades de las partículas subatómicas, como su posición y velocidad. Además, el acto de observar afecta al sistema observado, lo que refuerza la idea de que la percepción no solo es un filtro, sino también un agente que interviene en la realidad. Esto ha llevado a algunos científicos a plantear que la realidad podría ser más un proceso relacional que un estado absoluto. En este marco, la realidad emerge de las interacciones entre los sistemas, nuestras herramientas de medición y nuestra conciencia. Desde una perspectiva espiritual, muchas tradiciones coinciden en que la realidad absoluta existe, pero está más allá de los sentidos y de la razón. En el hinduismo, por ejemplo, el concepto de Brahman se refiere a una realidad última e indivisible que subyace a todo lo que existe. Sin embargo, los seres humanos, atrapados en el maya, la ilusión, no pueden acceder directamente a esta verdad. Otras corrientes espirituales, como el budismo, sugieren que lo que llamamos realidad es una construcción mental influenciada por el ego, los deseos y el sufrimiento. A través de la meditación y la iluminación, se dice que es posible trascender esta percepción limitada y acercarse a una comprensión más profunda de la existencia. Si aceptamos que cada individuo vive en una realidad construida por su percepción, surge una nueva pregunta. ¿Esto nos limita o nos empodera? Por un lado, esta idea puede llevar al relativismo, donde todo es subjetivo y carece de verdad universal. Pero, por otro lado,
también implica que podemos tomar control sobre nuestra percepción, transformarla y, en consecuencia, cambiar nuestra experiencia del mundo. Por ejemplo, al modificar nuestras creencias, emociones o hábitos de pensamiento, podemos reinterpretar una situación que antes considerábamos negativa. Esto resalta el poder creativo del ser humano para moldear su realidad subjetiva. Aunque la existencia de una realidad absoluta sigue siendo un misterio, lo que es claro es que nuestras percepciones individuales son un componente esencial de lo que experimentamos como realidad. Tal vez la clave no sea descartar ninguna de estas perspectivas, sino integrarlas. Aceptar que la realidad que experimentamos es una construcción individual, mientras mantenemos la posibilidad de una verdad más profunda y universal que aún estamos lejos de comprender. La pregunta final que surge es: si nuestra percepción es tan limitada y maleable, ¿cómo podemos entrenarla para captar mejor los matices de esa posible realidad absoluta? Déjanos saber lo que piensas en tus comentarios. Otra pregunta que nos surge sobre la verdadera naturaleza de la realidad es: ¿cómo influye nuestra percepción en la construcción de nuestra identidad y nuestra relación con el mundo? Esto relaciona la percepción con conceptos de autoconocimiento y conexión humana, planteando cómo nuestras realidades internas afectan las dinámicas sociales y emocionales. Nuestra percepción no solo es un filtro para interpretar el mundo externo, sino también un eje central en la construcción de nuestra identidad y las relaciones que establecemos con nuestro entorno. A través de lo que vemos, escuchamos, sentimos y pensamos, moldeamos no solo cómo entendemos el mundo, sino también cómo nos entendemos a nosotros mismos. Desde el momento en que nacemos, nuestra percepción nos conecta con el entorno y comienza a formar una narrativa personal: quiénes somos, cómo somos y qué lugar ocupamos en el mundo. Cada estímulo que recibimos se convierte en una pieza de este rompecabezas interno. Por ejemplo, una persona que crece en un entorno lleno de afirmaciones positivas puede desarrollar una identidad segura y optimista, mientras que alguien que percibe rechazo o crítica constante puede construir una autoimagen más insegura o vulnerable. Además, nuestra percepción no es neutral, está influenciada por nuestras experiencias previas, emociones y expectativas. Un evento tan simple como mirar al espejo no es un acto objetivo, está cargado de significados, juicios y asociaciones que hemos construido con el tiempo. Así, la percepción actúa como un espejo que no solo refleja la realidad, sino que también refracta y transforma aquello que observamos. La manera en que percibimos a los demás influye profundamente en nuestras relaciones. Por ejemplo, si interpretamos una mirada como hostil, podemos reaccionar a la defensiva, aunque esa mirada no haya tenido esa intención. De igual modo, nuestras percepciones de nosotros mismos, como sentirnos dignos de amor o no, afectan nuestra capacidad de formar vínculos saludables. En este sentido, la percepción no solo nos conecta con el mundo, sino que también puede crear barreras. Los prejuicios, que son percepciones distorsionadas basadas en estereotipos o ideas preconcebidas, limitan nuestra capacidad de ver a los demás en su complejidad. Por otro lado, cuando cultivamos percepciones basadas en la empatía, podemos construir relaciones más profundas y significativas. Aunque nuestra percepción da forma a nuestra identidad y nuestras relaciones, no siempre es precisa ni estática. De hecho, puede estar influenciada por sesgos cognitivos, emociones y creencias limitantes que nos alejan de una comprensión objetiva de nosotros mismos y del mundo. Por ejemplo, alguien con un sesgo de negatividad podría centrarse más en los aspectos desfavorables de una situación, afectando no solo su percepción del evento, sino también su autoestima y su forma de interactuar con los demás. Sin embargo, esta plasticidad de la percepción también representa una oportunidad. Al trabajar conscientemente en cómo interpretamos el mundo, por ejemplo, mediante prácticas de mindfulness o cuestionando nuestras creencias limitantes, podemos ajustar nuestra percepción para alinearla con una versión más constructiva de la realidad. Nuestra identidad no solo se moldea por experiencias individuales, sino también por el entorno cultural y social en el que vivimos. Cada sociedad tiene normas, valores y símbolos que influyen en cómo percibimos el mundo, y, por ende, en cómo nos percibimos a nosotros mismos.
Por ejemplo, en culturas donde se valora la colectividad, las personas tienden a construir identidades más interdependientes, viendo su rol en función de su contribución al grupo. En cambio, en culturas más individualistas, la percepción del yo se centra en atributos personales y logros individuales. Así, nuestras percepciones están en constante diálogo con el contexto en el que vivimos, lo que refuerza la idea de que nuestra identidad no es fija, sino dinámica y en continuo cambio. Si bien nuestras percepciones pueden limitar o distorsionar nuestra visión del mundo, también son la clave para nuestra transformación personal. Cuando somos conscientes de cómo percibimos y construimos nuestra identidad, podemos decidir qué aspectos de esa narrativa queremos mantener y cuáles queremos cambiar. Por ejemplo, alguien que siempre se ha percibido como incapaz de enfrentar desafíos puede replantear esa percepción al reflexionar sobre sus logros pasados, lo que no solo cambia cómo se ve a sí mismo, sino también cómo enfrenta futuros desafíos. Nuestra percepción es mucho más que una herramienta para interpretar el mundo externo. Es el motor que da forma a nuestra identidad y nuestras relaciones. Al entender cómo nuestra percepción influye en cada aspecto de nuestra vida, podemos comenzar a cuestionar las narrativas que hemos construido, y, con ello, abrirnos a nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Y aquí surge una pregunta clave. Queremos saber lo que piensas, déjalo en los comentarios. Si podemos modificar nuestras percepciones, ¿hasta qué punto crees que podemos rediseñar nuestra identidad y nuestra forma de relacionarnos con la realidad? El cerebro humano es la central de procesamiento que da forma a nuestra experiencia de la realidad. Aunque a menudo asumimos que percibimos el mundo tal como es, la verdad es que todo lo que vemos, escuchamos, sentimos y experimentamos pasa primero por el filtro del cerebro. Este órgano no solo organiza la información sensorial, sino que también la interpreta y, en muchos casos, la limita, creando una versión de la realidad adaptada a nuestras necesidades biológicas, emocionales y cognitivas. El cerebro recibe una cantidad abrumadora de estímulos sensoriales cada segundo, desde el sonido de las voces cercanas hasta el roce del aire en nuestra piel. Si intentara procesar toda esta información simultáneamente, colapsaría. Para evitar esto, actúa como un filtro, seleccionando qué información es relevante y desechando el resto. Este proceso de selección ocurre principalmente en el tálamo, una estructura que actúa como un centro de distribución sensorial. El tálamo decide qué estímulos deben llegar a la corteza cerebral para su procesamiento consciente y cuáles pueden ser ignorados. Por ejemplo, cuando estás profundamente concentrado leyendo, es posible que no notes el ruido de fondo de una conversación cercana o el canto de un pájaro. Este filtrado, aunque necesario para la supervivencia, implica que lo que percibimos es solo una fracción de la realidad objetiva. En otras palabras, nuestra percepción está diseñada para ser eficiente, no exhaustiva. Una vez que el cerebro selecciona qué estímulos atender, los interpreta en función de nuestras experiencias previas, creencias, emociones y expectativas. Este proceso interpretativo tiene lugar en diversas áreas del cerebro, particularmente en la corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional, y en la amígdala, que gestiona nuestras respuestas emocionales. Por ejemplo, si una persona creció en un entorno donde los perros eran agresivos, es probable que interprete el ladrido de un perro como una señal de peligro, incluso si el animal no representa una amenaza. Este tipo de interpretación está influenciada por un sesgo cognitivo conocido como sesgo de confirmación, donde tendemos a buscar y procesar información que confirme nuestras creencias previas. Las emociones también desempeñan un papel crucial en la interpretación de nuestras percepciones. El miedo, por ejemplo, puede intensificar nuestra percepción de amenaza, mientras que la alegría puede llevarnos a minimizar los riesgos. Así, nuestras emociones no solo son respuestas a lo que percibimos, sino también lentes que colorean nuestra visión del mundo. Según la ciencia, nuestro cerebro no solo filtra e interpreta la información, sino que también limita lo que podemos percibir. Estas limitaciones pueden ser biológicas, cognitivas o culturales. De esta manera, nuestros sentidos están diseñados para captar solo ciertas frecuencias de estímulos. Por ejemplo,
Solo podemos ver una pequeña franja del espectro electromagnético, lo que llamamos luz visible, y escuchar sonidos dentro de un rango específico de frecuencias. Esto significa que hay realidades, como los rayos ultravioleta o los ultrasonidos, que existen pero que simplemente no podemos percibir. El cerebro también restringe lo que percibimos para mantenernos enfocados en lo que considera importante. Esto se conoce como ceguera por falta de atención. Por ejemplo, cuando estamos concentrados en una tarea, podemos no notar algo obvio que ocurre justo frente a nosotros, como en el famoso experimento del gorila invisible. La cultura y el lenguaje también moldean lo que somos capaces de percibir. Algunas lenguas, como el ruso, tienen múltiples palabras para describir tonos de azul, lo que permite a sus hablantes diferenciar matices que otras personas podrían considerar idénticos. Así, lo que vemos está influenciado no solo por nuestra biología, sino también por el contexto cultural en el que crecimos. Más que un simple receptor de información, el cerebro construye activamente nuestra realidad. Un ejemplo fascinante de esto son las ilusiones ópticas, que demuestran cómo el cerebro interpreta, y a veces distorsiona, lo que vemos en función de patrones aprendidos. La percepción predictiva es otro ejemplo. El cerebro no espera a que la información llegue para interpretarla. Constantemente está haciendo predicciones sobre lo que ocurrirá a continuación, basándose en experiencias pasadas. Estas predicciones pueden ser tan poderosas que a veces vemos lo que esperamos ver, incluso si no corresponde con la realidad objetiva. El cerebro no solo limita lo que percibimos del mundo externo, sino también de nosotros mismos. Nuestra conciencia, la experiencia subjetiva de ser y estar, es también un producto del cerebro. Sin embargo, los mecanismos exactos de cómo el cerebro genera la conciencia aún son un misterio. Esto plantea una pregunta filosófica intrigante. Si nuestras percepciones están filtradas, interpretadas y limitadas por el cerebro, ¿podemos confiar plenamente en nuestra experiencia de la realidad? Y si no, ¿cómo podemos acercarnos a una comprensión más objetiva del mundo? El cerebro, en su papel de filtro, intérprete y limitador, nos ofrece una experiencia de la realidad que es al mismo tiempo enriquecedora y restrictiva. Nos permite navegar el mundo de manera efectiva, pero a costa de perder gran parte de su complejidad y vastedad. Este conocimiento no debería desalentarnos, sino inspirarnos a explorar los límites de nuestra percepción. Si comprendemos cómo funciona nuestro cerebro y cómo influye en lo que experimentamos, podríamos superar algunas de sus limitaciones para expandir nuestra percepción y enriquecer nuestra conexión con el mundo. Si lográramos liberarnos de nuestros prejuicios y expectativas perceptuales, podríamos abrir la puerta a un mundo completamente nuevo, tanto en nuestra percepción de la realidad externa como en la comprensión de nuestro mundo interno. Nuestras experiencias cotidianas están mediadas por filtros construidos a lo largo de nuestra vida, creencias culturales, emociones, aprendizajes previos y sesgos inconscientes. Al deshacernos de ellos, podríamos descubrir. Nuestros prejuicios y expectativas actúan como lentes que distorsionan lo que percibimos. Vemos lo que queremos ver o lo que estamos preparados para interpretar. Por ejemplo, si esperamos que alguien sea hostil, podríamos interpretar una simple mirada neutra como un gesto negativo. Sin esos filtros, podríamos percibir la realidad de manera más directa, sin distorsiones, apreciando detalles que antes ignorábamos. Un ejemplo concreto es la naturaleza. ¿Cuántas veces pasamos junto a un árbol o un atardecer sin notar su complejidad y belleza porque nuestra mente está ocupada? Liberarnos de estos filtros nos permitiría ver con una mirada renovada, como si fuera la primera vez. Nuestros prejuicios hacia otras personas, basados en apariencias, cultura, ideología o experiencias pasadas, limitan nuestra capacidad para relacionarnos genuinamente. Al liberarnos de estas barreras, podríamos ver a los demás como seres humanos completos, con sus luchas, anhelos y virtudes. Esto podría llevar a un mayor entendimiento, empatía y compasión. Imagina cómo cambiaría nuestra sociedad si, en lugar de juzgar de forma automática, nos abriéramos a comprender el punto de vista del otro sin expectativas preconcebidas. Las expectativas y prejuicios actúan como jaulas mentales,
limitando nuestra capacidad de pensar fuera de lo convencional. Al liberarnos de estas restricciones, podríamos acceder a niveles más profundos de creatividad e intuición. La historia está llena de ejemplos de personas que lograron ver más allá al romper con los paradigmas de su tiempo. Científicos como Einstein, artistas como Da Vinci o místicos como Rumi. Al cuestionar las percepciones aceptadas, descubrieron nuevas realidades y posibilidades. ¿Y si el mundo fuera mucho más vasto de lo que creemos? Nuestros sentidos y cerebro nos limitan a una fracción de lo que realmente existe, como discutimos antes. Sin embargo, algunas personas han reportado experiencias extraordinarias al trascender sus percepciones habituales. Estados de flow o flujo, donde el tiempo y el espacio parecen diluirse. Experiencias de meditación profunda que conducen a una mayor claridad o sensaciones de unidad con el universo. Percepciones extrasensoriales o intuiciones que desafían las explicaciones convencionales. Quizá al liberarnos de lo que creemos que sabemos, podríamos descubrir dimensiones de la realidad que actualmente ignoramos. Nuestros prejuicios y expectativas no solo distorsionan lo que percibimos del mundo, sino también lo que creemos de nosotros mismos. Muchas veces vivimos atrapados en etiquetas como «no soy lo suficientemente bueno», «esto no es para mí» o «así soy y no puedo cambiar». Al romper con estas limitaciones internas, podríamos descubrir nuestro verdadero potencial y naturaleza. Podríamos ser más auténticos, creativos y resilientes, dándonos la oportunidad de vivir una vida más plena y significativa. Liberarnos de nuestros prejuicios y expectativas perceptuales no significa renunciar al conocimiento ni a la razón, sino abrirnos a una percepción más amplia, honesta y directa. Podríamos descubrir un mundo más vibrante, relaciones más profundas, una creatividad infinita y, sobre todo, un conocimiento más cercano de nuestra verdadera esencia. Hemos explorado juntos la fascinante relación entre la percepción, la realidad y la identidad. Hemos visto cómo nuestras experiencias, emociones y creencias moldean nuestra visión del mundo, y cómo, al final, lo que llamamos realidad es un caleidoscopio de interpretaciones personales. Si estas ideas resonaron contigo, déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros episodios donde seguiremos explorando los grandes misterios de la existencia. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima.